es un caos. Para conseguir esto, creí que tenía yo que conseguir esta cosita de presentador. Entonces una muchacha muy simpática que me la dio dice, esto es en el piso segundo de aquí. Le digo, no, pero dice que es el número 12. No, está aquí en ingeniería, ahí está. Bueno, ahí voy, me encontré a otros dos despistados que igual, de los dos despistados una señora hizo, no, tienen que decirnos, la pobre persona que estaba allí nos llevó con su supervisora, y la supervisora nos llevó con el mero que estaba con Sara Serpovich, por cierto, estaba en la presentación ahí, y que Sor Juana Inés, no, esto no es, en realidad no es Sor Juana, y ya muy serio digo, no, se canceló, estaba así, pero se canceló. Bueno, pues se canceló. Entonces yo nada más le di unas vueltas aquí para ver que era el número 12, es que también las cosas son el número 12 hay 700 y tantos, y luego está como en mi casa, así son más o menos los números que pasan de 35 al 500 y luego al 13, etc. Y ya por no dejar cerquita, no, pues es un café, esto es un hasta que dimos con esto, pero ya nos íbamos. Dijimos, bueno, pues no nos avisaron, Ariela, no nos avisaron, pero bueno, se abrieron las puertas, así que disculpen, pero no fue mi culpa. Yo seguí las instrucciones que me dieron. Yo dije, el número 12, no, aquí no hay nada fuera del recinto, está aquí. Bueno, pues si usted lo dice, ustedes son los organizadores. Bueno, eso estamos como estamos, me parece el espíritu de Echeverría, el que estaba allí dando sus instrucciones. Miren, tengo pocas cosas que decir de este libro, sí lo conozco. Puedo decir que es un libro que se coció a fuego lento. Se inició, y tú nos lo dices, que hace más de 2 décadas. Se hizo lento, entre otras cosas. Bueno, pues eso pasa en muchas investigaciones que hacen mujeres. Es un problema en parte de género, porque como tienen deberes, resulta que son mamás y son las que llevan la casa, y ocurren estas situaciones que no le ocurren normalmente al género masculino, que es el que lleva supuestamente la batuta y se dedica a investigar más tiempo. Entonces es a pesar de las cosas que son propias de esta civilización que le pone a las mujeres estos deberes, el libro se hizo. El libro se presenta en el 2014 como tesis doctoral en la Ibero, y tuvo el éxito que tenía que tener. Y luego la pregunta, bueno, ¿y esto debe de ser libro? Pues es una buena investigación de ser libro. No es fácil, ¿verdad? No. Tocó a Ariela varias puertas, no vamos a decir quiénes, porque ¿para qué? ¿Para qué les decimos que algunos de ellos son amigos nuestros y que finalmente Cali Arena lo toma y le ponen algo que es muy útil, que son las fotografías. Las fotografías dan la textura de lo que está transcurriendo en la investigación. Voy a sacar la tesis de la tesis. La historia que se define aquí como un pleito entre Luis Echeverría y el Estado de Israel, que ya, como lo dijo Héctor, es el boicot, es problema. Yo veo aquí un indicador más. Es una tesis mía, que tampoco es la gran cosa, pero que toda la política exterior mexicana, directa o indirectamente, es una política hacia Estados Unidos. No es una política hacia Israel, como tampoco hoy no es una política hacia Venezuela.
ni fue una política hacia Cuba, es una política hacia Estados Unidos de manera indirecta, porque aquí, detrás de todo esto, está la relación entre el gobierno mexicano y Estados Unidos, más que la relación entre el gobierno mexicano e Israel. Si ustedes le piensan, pongamos de la segunda mitad del siglo XIX, de la guerra con Estados Unidos de 46 a 48 del siglo XIX, no hay una sola parte importante de la política exterior que no tenga que ver con Estados Unidos. Incluso el Segundo Imperio, la relación con Francia, los Habsburgo, etcétera. Ahí está Estados Unidos, que tenía guerra civil, pero que en cuanto terminó, a ver cómo se podía quedar Francia aquí si era una violación a la doctrina Monroe. Entonces, todavía no encuentro una política sustantiva de la mexicana hacia el exterior que no tenga el factor americano. Está presente en todos lados. Aquí, lo que para una tesis de doctorado y luego ya para el libro, y tiene que estar hecha con muchos elementos de investigación. La investigación está hecha en archivo, el archivo mexicanos, archivos norteamericanos, archivos de Israel y archivos de organizaciones y de personas. Entonces, por archivos no para. Sí se pudiera haber hecho más, pero pues eso es el infinito. Están los esenciales. Tendríamos que tener un archivo de Echeverría, pero todavía no se muere, así que y no creo que no, a lo mejor no se muere, ¿verdad? No, su espíritu va a darle vueltas al país en muchos sentidos. Entonces está hecho con base en los documentos más serios que se pueden tener. Ahora, la historia nunca, jamás podremos saber exactamente qué pasó. Es imposible, es tan compleja la historia que lo que rescatamos es nuestros problemas y visiones del presente en función de algo que ya pasó. Y este mismo incidente dentro de 100 años va a ser analizado de otra manera, aunque el incidente ya no puede cambiarse, lo que cambia es nuestra interpretación. No hay interpretación inocente, todas las interpretaciones tienen detrás valores, juicios, prejuicios, etc. Esta lo tiene, pero no puede ser de otra manera. El sentido de historiar no es realmente saber qué pasó, porque eso no lo vamos a saber. Probablemente ni los propios actores, y en este caso Echeverría, no creo que supiera exactamente qué es lo que estaba haciendo en el momento en que lo estaba haciendo. Es muy complejo, las variables que entran son montones, nunca podremos tener el control de todas, muchas no son cuantificables y, en fin, es un esfuerzo por explicarnos el presente y otear un poco el futuro, echando la mirada hacia atrás. Ese es el objetivo de la historia. Es un objetivo práctico, además. Sí que nos ayuda a entender políticas mexicanas y la política de Echeverría. ¿Hace falta otros libros? Sí, haría falta algunos ya están empezando por ahí, algunas tesis, pero no van a ir tan lejos como esta, sobre las comunidades árabes en México, que también traen lo suyo, y las maneras de hacer presión. Pero es una historia de grupos de presión, que es uno de los enfoques más interesantes de la ciencia política y, en este caso, de la historia. Ver los grupos de presión y de interés no tienen por objeto tomar el poder, pero sí influir sobre el poder.
influir sobre el poder para beneficio de sus intereses, que pueden ser materiales, pueden ser políticos, pueden ser culturales, y aquí están los grupos. Ahora, lo que me llamó la atención mientras estábamos discutiendo y haciendo esto, bueno, estaba haciendo ella y yo veía cómo lo hacía, es que la comunidad judía en México, cuando acciona políticamente, y en el libro está perfectamente bien claro, por sí misma no puede llegar muy lejos. Es la comunidad judía norteamericana. Así como México en su conjunto, todas sus políticas tienen que estar fijadas en Estados Unidos, pues descubrí que también la comunidad judía tiene el mismo, yo no sé si es problema, pero la misma característica. Cuando se mete algo muy importante, la de allá del norte puede llevar la batuta. Tienen los recursos políticos básicos, y en este caso el acceso al Departamento de Estado, porque sí, el embajador John Jova era importante, pero más importante era Kissinger. Ese es entre embajadora a secretaria de Estado hay sus diferencias, y vaya que si Kissinger debía de haber tenido interés en esto. Entonces Echeverría se mete sin darse cuenta mucho. Lo de Héctor es clarísimo. Él empieza por intentar ser líder reconocido en los países del tercer mundo. No es el primero que lo intenta. Durante mucho tiempo, y luego también después, los líderes mexicanos tienen, creo yo, con mucha razón, un bajo perfil internacional. No se puede tener un alto perfil teniendo a la cosa que tenemos al norte. Pero López Mateos sí lo intentó y también se metió en problemas. López Mateos no podía ser Tito, no podía ser Sukarno, no podía ser Nehru, pero quería navegar por esas aguas. Los invitó a ellos, invitó a De Gaulle, que era el medio tercera vía dentro de las potencias de Occidente, y México jugó ese papel. Díaz Ordaz ya no. Díaz Ordaz se conformó con tener presencia en lo que podía tener Centroamérica. No podemos tener más, cada quien a su nivel. Entonces nosotros estamos en el nivel de Centroamérica y ya con eso tenemos un montón de problemas. Entonces Echeverría se lanza una idea mayúscula, sin tener, pues no sabía ni inglés. Entonces él, así como ahora en las elecciones pasadas, un joven muy arrogante dijo: pero Andrés Manuel, tú ni inglés sabes. Pues no se necesita saber inglés, pero ayuda si se quiere ser secretario general de la ONU. Sería un elemento importante. Hay personajes que tuvieron acceso a esos niveles, pero que tenían otro IQ. Porfirio Muñoz Ledo no tenía conocimiento del inglés cuando empezó, pero después se agarraba con el que se dejara, con la Kirkpatrick, que era la representante norteamericana en Naciones Unidas. Buenos agarrones en inglés. El caso de Echeverría es un poco patético, pero eso dice mucho del sistema político, que espero que ya no regrese nunca. ¿Cómo selecciona a sus jefes de gobierno? Porque es una selección, no elección, selección. Entonces la élite política, sus fórmulas, seleccionó a Echeverría. Fue duro, el resultado no fue nada positivo, pero el trabajo entonces nos presenta dos niveles: el de la
gran política internacional y cómo se mueven las organizaciones judías a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, aprietan los botones exactos y tienen resultado. Aquí el resultado fue obvio. El que pagó los platos rotos es el que tenía que pagarlos, que era el canciller Emilio Rabasa. Alguien tenía que pagarlos. Alguien tenía que decir: esto tiene un precio y el precio es que sale del gabinete. Pero no debió de haber salido él. Pero era imposible pedirle al presidente que dejara la presidencia. Entonces hubiera sido una cosa realmente mayor. Entonces aquí tenemos un juego internacional y luego dentro de los grupos un juego más local, pero igualmente interesante. El grupo, la comunidad judía en México, y Ariela nos lo dice, tenía miedo de Echeverría. ¿Por qué? Pues porque en un sistema donde el poder está concentrado en la presidencia, él podía hacer y deshacer fortunas, oportunidades, cancelar posibilidades. Entonces la comunidad judía, por fuerte que sea, tiene como limitante el poder político nacional, pero si recurre al poder político internacional, entonces el que queda a merced es la presidencia mexicana. No es la primera vez ni va a ser la última, pero entonces se entiende por qué la norteamericana toma la bandera, porque para ellos sí es muy importante eso del sionismo, porque tienen una política internacional relacionada directamente con el interés nacional de Israel, y ahí el sionismo definido como racismo es muy profundo. Lo que se estaba diciendo ahí es la lucha de Israel en el Medio Oriente por permanecer, por permanecer, y eso es vital para esa nación. Yo creo que Echeverría no se dio cuenta, pero para el grupo judío en México había intereses muy concretos, muy inmediatos, muy importantes. Entonces la responsabilidad se la echa el grupo en Estados Unidos, al cual no le pueden hacer gran cosa. Y Ariela, lo que no, y es muy difícil, lo que no encontramos o encontraste fue el monto de la pérdida del boicot. Haces algunas alusiones, pero de todas maneras no creo que haya sido mucho. En comparación con la economía mexicana en su conjunto, no fue mucho. Era otra cosa lo que se perdía. Se perdía algo más que cuartos de hotel. Era realmente el prestigio de México y el poder del presidente. Si al presidente se le doblega cuando está en su mero apogeo, ¿qué mensaje manda eso? Entonces, por lo tanto, tenía que ponerse la cabeza de el secretario de Relaciones. Esto lo dice Maquiavelo, pero perfectamente al príncipe. Le dice: cuando sea necesario sacrificar a alguien, sacrifica a tu amigo, le echas la culpa a él, les das la cabeza a los que están criticando y tú sales más o menos libre. ¿Es justo? No, no es justo, pero no importa. Es efectivo, y sí fue relativamente efectivo. Entonces el desarrollo de esto, para quienes estudiamos la política exterior de México, en estos son actores que pocas veces aparecen, los grupos de interés y de presión. Generalmente hacemos la historia en función de los gobiernos, el gobierno norteamericano, el gobierno francés, el gobierno mexicano. Aquí son grupos y son actores bien importantes y que no tenemos muchas veces posibilidad de encontrarlos. Aquí Ariela los encontró y se fue a sus archivos y nos lo describe paso a paso a paso. Entonces abre un sendero para otros.
Ahora, no es tan fácil para otros encontrar los archivos que encontraste, porque están bien hechos, es un material valiosísimo. Hay otras cosas bien importantes y no podemos hacer vamos, para poner un ejemplo, sobre el papel del ejército ahora. A ver quién se mete a sus archivos. Pues no. Entonces aquí en este caso quedó muy bien, fue una decisión de Ariela, los manejó bien y no tenía ningún secreto, el hebreo, el inglés, el español, se mueve muy bien en todo esto y nos deja esta historia. Son 44 periódicos y revistas, básicamente México, Estados Unidos, Israel, no nada más. Están bien entrevistas. Esto es otra cosa bien importante, que es una historia que sí ya es historia, pero no tan pasada que estén muertos todos. Hubiera sido interesante entrevistar a Echeverría. Algunos, no, ahorita sí ya no, por favor, ya. Tampoco, no hay que torturar a los que ya están a punto de... no, ya no. Un libro de investigación, y esto va para Cali Arena, debe de tener índice analítico. Es importantísimo. Una novela no, pero uno de investigación sí. Ahora cuesta, es muy tedioso, y hay que estarlo vigilando uno, aunque tengas ayudantes, y estar viendo, pero es indispensable. Si hay otra edición de esto, Ariela, la siguiente tarea es el índice analítico. A veces es muy fácil el índice de nombres, porque eso pues, le pide uno a la computadora y tantas veces se menciona Estados Unidos, tantas Israel, pues no tiene mucho chiste. El analítico es en qué condiciones, dónde está este grupo y en qué situaciones. Pero es bien importante para alguien que quiere investigar la política, la mecánica de esa política. Ese índice sí es, bueno, los libros norteamericanos casi todos los tienen, los libros mexicanos casi ninguno lo tienen, y es una falta que debemos de arreglar. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. No se perdieron ustedes, yo sí, pero me perdieron allá frente. Allá me dijeron primero dónde era y no era, y luego que lo que sí era ya no era. Entonces, si todavía, y con esto, pues es un milagro. Muchas gracias. Bueno, gracias al doctor Meyer por su rica exposición, a pesar del nerviosismo con el que pudo haber llegado por todo este extravío geográfico. Antes de pasarle la palabra a la estrella de este día, que es Ariela, simplemente quisiera yo agregar algo que me surgió en la mente respecto a lo que dijo el doctor Meyer con relación a la comunidad judía mexicana. El doctor Meyer habló de que en aquel entonces para la comunidad judía mexicana era una cuestión muy delicada toda la reacción ante la declaración o el voto mexicano en las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque el poder presidencial era omnímodo y se podía temer a las consecuencias. Y creo que aquí yo le agregaría algo más. O sea, lo que yo le agregaría es que lo que nos muestra este episodio es que la comunidad judía mexicana en estos años 70 era todavía una comunidad muy insegura en cuanto a su legitimidad ciudadana mexicana, en calidad de minoría, con todos los antecedentes históricos que se cargan siendo pueblo judío. Y entonces esta inseguridad tenía que ver con esta parálisis, porque existía el temor de que se les pudiera
juzgar como no leales al país, como no suficientemente integrados ni suficientemente identificados con las causas nacionales, y en ese sentido era estar entre la espada y la pared. Y creo que eso pesó muchísimo también en esta parálisis, no solamente el temor ante posibles represalias o ante posibles obstáculos en la vida cotidiana, sino el temor a ver cuestionada su integración al país, su calidad ciudadana mexicana, que creo que esto es algo que finalmente con el paso del tiempo y con el desenvolvimiento de todas las situaciones históricas que siguieron, pues ha ido cada vez resolviéndose de una mejor manera. Y bueno, ahora le paso la palabra aquí a Adriana.